¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en mi canal Contador Oropesa. En este video vamos a abordar qué es una persona moral para efectos fiscales. Sin más preámbulo, ¡vámonos! Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy en cuanto a persona moral para efectos fiscales. No sin antes comentarte que te suscribas para que estés enterado de todos los videos que estés subiendo en mi canal Contador Oropesa. Igualmente acuérdate de activar esa campanita para que te avise todas las veces que suba un nuevo video. Igualmente dale me gusta a este video para que este video pueda llegar a más personas que requieren conocer acerca de persona moral para efectos fiscales, toda vez que es muy importante saber qué es persona moral en el ámbito fiscal. ¿Por qué? Porque en las mismas leyes fiscales se hace mención de persona moral, como por ejemplo tenemos la ley del impuesto sobre la renta, que establece lo siguiente en su artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Y por supuesto que la ley de renta en su artículo 1 te dice cuáles son esos casos en los que se está obligado a pagar el impuesto sobre la renta. Sin embargo, lo que quiero resaltar aquí es que hace mención de persona moral. Por eso es importante saber qué es persona moral para efectos fiscales, así como también en la ley del impuesto al valor agregado se establece lo siguiente en su artículo 1. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley. ¿Qué ley? Ley del impuesto al valor agregado. Las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Y por supuesto, el artículo 1 te dice cuáles son esos actos o actividades. Pero reitero, aquí lo importante o lo que quiero resaltar es que hace mención de persona moral. Reitero, es importante conocer qué es persona moral para efectos fiscales. Y para ello quiero comentarte que tengo otros fundamentos legales. Por ejemplo, tenemos el Código Fiscal de la Federación, en donde se establece en su artículo 1 lo siguiente. Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Si tú haces memoria, esta redacción se parece mucho a lo que se establece en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Se parece muchísimo la redacción, ya que dice contribuir para los gastos públicos. Sin embargo, lo que quiero resaltar en este caso es lo siguiente. Dice, las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. ¿Por qué hago mención de este artículo? Porque dice que el Código Fiscal de la Federación se aplicará en defecto de las leyes fiscales. ¿Y qué tiene que ver esto con el concepto, con la definición o de lo que debe de entenderse por persona moral? Mucho, toda vez que en la ley de renta no te define qué es persona moral, así como también en la ley del IVA no te define qué es persona moral. Sin embargo, te aplica en defecto el Código Fiscal de la Federación, toda vez que no está en esas leyes fiscales, es decir, se aplica el Código Fiscal en defecto de esas leyes. Luego entonces tenemos el siguiente fundamento legal. Tenemos el artículo 5 que establece lo siguiente: las disposiciones fiscales
que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Como te puedes dar cuenta, este primer párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación habla de la aplicación estricta y que se considera como carga a un particular, es decir, como carga a los particulares. Pero sin embargo, la parte que nos interesa es el segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que establece lo siguiente: las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Ojo con lo que voy a leer. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Dice, a falta de norma fiscal expresa. Como tú te pudiste dar cuenta, no encontramos la definición básicamente de persona moral en la ley de renta, tampoco la encontramos en la ley del IVA, tampoco la encontramos en los reglamentos, y luego aplicamos el Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué crees? En el Código Fiscal de la Federación tampoco encontramos básicamente lo que es persona moral para efectos fiscales. No encontramos una definición. Sin embargo, el artículo 5 en su segundo párrafo establece que a falta de norma fiscal expresa se aplicará supletoriamente las disposiciones de derecho federal común. Entonces nos tenemos que ir al derecho federal común, y para ello quiero comentarte que tú vas a encontrar básicamente cuáles son las personas morales de acuerdo al Código Civil Federal. Y para ello te quiero mostrar lo siguiente. Pero primero que nada quiero comentarte que la ley del impuesto sobre la renta no define qué es persona moral, simplemente dice que se entiende por persona moral. Y para ello en su artículo 7 se establece lo siguiente: cuando en esta ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas entre otras, o sea que pueden haber otras. Dice, las sociedades mercantiles. Si tú quisieras profundizar en las sociedades mercantiles, podrías irte a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde se establece en su artículo 1 cuáles son los tipos de sociedades mercantiles, es decir, todas ellas son persona moral. Bueno, siguiendo con la lectura, dice, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en México. Como te puedes dar cuenta, no te define qué es persona moral, simplemente te dice qué se entiende por persona moral. Bueno, retomando lo que te comentaba hace un momento, también tengo que comentarte que el artículo 25 del Código Civil Federal establece lo siguiente: son personas morales, y te da una lista. Es decir, la ley de impuestos sobre la renta por un lado te dice qué se debe de entender, y por el otro lado, aplicando de manera supletoria el Código Fiscal de la Federación, básicamente te da una lista de que son personas morales tal, por ejemplo, la nación, los estados, los municipios, por ejemplo, una sociedad civil o mercantil, por ejemplo, una sociedad cooperativa o mutualista. Es decir, básicamente te dice cuáles son las personas morales el artículo 25 del Código Civil Federal. Pero por el otro lado te dice la ley fiscal, en este caso la ley de renta, qué se entiende por persona moral, pero no te define, en ninguno de los dos casos te define qué es persona moral. Sin embargo, es válido aplicar estos dos caminos, estos dos alternativas. ¿Por qué? Aplicamos ley fiscal y nada más encontramos el artículo 7, que te dice qué se entiende. Tratamos de buscar básicamente en todas las leyes fiscales el concepto de persona moral y no lo hay. Entonces podemos decir que la ley está defectuosa y en su defecto aplicamos el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, segundo párrafo. Aplicamos la supletoriedad, toda vez que también el Código Fiscal de la Federación
está defectuoso porque tampoco encontramos la definición de persona moral. Y aplicando derecho federal común, entre esas disposiciones generales encontramos Código Civil Federal, en el cual encontramos básicamente este artículo 25, que tampoco nos dice qué es una persona moral, simplemente nos dice son personas morales y nos da una lista. Bueno, pues esto es lo que te puedo comentar acerca de persona moral para efectos fiscales. No hay una definición para efectos fiscales de persona moral. Lo más cercano es lo que establece el artículo 7. Sin embargo, tanto el artículo 7 como el artículo 25 son válidos toda vez que son aplicables. Bueno, pues espero que te haya sido de utilidad esta información. Si fue así, dale me gusta a este video, comparte con todos tus amigos para que este video llegue a más personas que, por supuesto, como te comenté, lo necesitan, lo requieren o que simplemente les interesa conocer acerca de estos temas. Sale pues, nos vemos, hasta la próxima.